Buenas noches, mi nombre es Yana Fernández Girón González, estudiante de Uniminuto en Bucaramanga de la carrera Contaduría Pública, y para este semestre estamos viendo la materia Fundamentos de Matemática Financiera, y ya en el último corte me piden hacer un video haciendo una exposición de todos los temas que aprendimos y que vivimos en el transcurso de la materia, de la mano de la profesora Blanca Eugenia Tarazona. Entonces, a continuación voy a expresar lo más relevante que hemos aprendido. Entonces, primer punto, se llama tasas, equivalencias e intereses. Eso es muy importante, ya que para nuestra vida necesitamos tener claro muchas de estas cosas. Para hallar las tasas, los equivalencias y los intereses, contamos con herramientas de Excel muy avanzadas que nos ayudan muchísimo en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional. Lo importante es saberlas utilizar. Y ya con la profesora Blanca pues estuvimos indagando mucho sobre Excel, cómo hacerla más fácil, porque muchos de nosotros no lo sabíamos, era una herramienta nueva que estábamos aprendiendo, pero puedo decir que ya finalizando el curso tenemos un poco más de manejo acerca de estas cosas, por lo cual pues me alegra mucho y estoy muy contenta con lo aprendido en esa área. Y para continuar con el tema, vamos a hablar sobre para continuar hablando de esto, hablamos de los intereses. Cuando nosotros vamos a sacar un préstamo al banco, tenemos que tener claro los intereses, las cuotas, todo acerca de cómo lo vamos a pagar, cómo lo vamos a financiar, el tiempo, todo eso influye mucho en las tasas de los intereses. Pues acá en Colombia manejamos tres tipos de intereses, que es el interés fijo, el interés variable y el interés mixto. El interés fijo, podemos decir, como su nombre lo indica, es un interés fijo. Entonces es constante durante todo el tiempo que duremos pagando pues el préstamo que nos ha hecho la entidad financiera. Ya el variable se actualiza y se revisa una vez hayamos pagado cierta cantidad de dinero, entonces ya empiezan a variar las cuotas. Eso depende también del mercado, entonces es un poquito complicado porque es más volátil, es más difícil saber a ciencia cierta cuánto vamos a terminar pagando por ese préstamo, ya que pues es variable. Y el interés mixto pues tiene los dos, interés compuesto e interés fijo. Pasa un tiempo donde pagamos el interés fijo, llega un tiempo donde ya como lo refinancian, por decirlo así, y empezamos a pagar un interés compuesto, que puede ser una vez es más alto, una vez es más bajito. Entonces hay que tener claro todo este tipo de cosas al momento de hacer esto. Al momento de hacer un préstamo tenemos que evaluar, como les venía diciendo, los tipos de intereses, las tasas, el interés anual, todo eso para tener claro acerca de si podemos pagarlo y tener esta información financiera que es muy importante para nuestra vida personal y al momento de tomar una decisión en alguna empresa, en algún proyecto personal, en la compra de un auto, en la financiación de un apartamento, todo eso. Hay muchas veces cometemos el error y no nos informamos a tiempo y más adelante vemos las consecuencias que no pueden ser tan agradables para nuestras finanzas personales. Bueno, en el segundo punto vamos a hablar sobre los proyectos de inversión. Un proyecto de inversión es un modelo que se crea antes de hacer la inversión, valga la redundancia. Eso es para saber si es viable, si no es viable, cuánto puedo vender, cuánto puedo costar. Depende del mercado, saber cuánto puedo producir para que yo tenga una ganancia. Inicialmente los proyectos de inversión no vamos a empezar ganando, o sea, eso es como un poquito lógico. Entonces tenemos que tener un capital como base mínimo para sobrevivir 2 años. 2 años, ya si después de 2 años no tenemos ganancia, ya precisamente ese proyecto no sirve. Pero por lo menos para eso se hacen los proyectos de inversión, se hacen los flujos de caja para tener y medir más o menos en qué tiempo podemos ya empezar a ver las utilidades o en qué momento ya tomamos la decisión de retirarnos porque ya no fue viable. Como venía diciendo, los proyectos de inversión se hacen para saber si una inversión es viable o no es viable. Para ellos contamos con muchas herramientas como lo es el valor presente, el valor futuro, el valor neto. Todas estas herramientas las encontramos en las tablas de Excel. Excel es una gran herramienta que, como venía diciendo, muchos no sabemos utilizar y en este semestre hemos aprendido bastante. Se puede decir que muchas de nosotros no sabíamos que existían siquiera esas herramientas.
Entonces, con la fórmula de valor presente, nos damos cuenta si un proyecto de inversión, eh, nos podemos dar cuenta cuánto dinero vamos a recibir en el momento. Entonces, y la tasa de interés de valor futuro es para saber si el proyecto es viable. Por ejemplo, si pasa cierto tiempo, tiene que dar por encima de cero con la con la fórmula del valor futuro para saber si el proyecto es viable. Si nos da por debajo de cero, ese proyecto no es viable. Y si nos da por encima de cero, pues sí es viable realizar ese proyecto de inversión. Muchas de las empresas acá en Colombia, pues nos falta como aplicar las finanzas, para poder saber y poder distinguir, para poder definir la viabilidad de un proyecto. Es decir, supongamos que yo tengo una empresa y pienso invertir en una máquina. Yo debo vigilar y estar consciente de a quién le voy a vender esas unidades que voy a producir, porque yo al comprar esa máquina estoy haciendo una inversión, y entonces voy a producir más unidades, pero si no tengo un mercado a quien venderlas o alguien que me las va a comprar, yo voy a quedarme con un exceso de inventario ahí y no va a recibir el flujo efectivo que yo no estoy necesitando para surtir y para poder financiar esa deuda que yo adquirí con esa máquina. Entonces, todo eso, para eso utilizamos los flujos de efectivo. Ya vamos a pasar a un tercer punto, que son eso, precisamente los flujos de efectivo. Saber qué dinero voy a contar, cómo lo voy a invertir, qué cuentas debo pagar y por último mirar si me queda la utilidad o no. Pues si una empresa, como persona o como empresa, siempre debe haber una utilidad. Para la utilidad, porque toda misión de una empresa es eso, obtener precisamente utilidades. Para eso hay que ser muy organizado con la parte financiera, valernos de ayuda como lo venía diciendo, como son los flujos de efectivo. Hay flujo de efectivo operacional, flujo de efectivo neto, flujo de efectivo financiero, flujo de efectivo ordinario. Hay muchos tipos de flujo de efectivo, pero en realidad como la información base es como canalizar todos nuestros ingresos y nuestros egresos y saber realmente con qué contamos y a futuro cuántos podemos producir o cómo podemos financiar todas nuestras deudas. A nivel personal también es muy importante saber de las finanzas y cómo hacer nuestro propio flujo de efectivo. Ya si tengo que pagar el arriendo, si tengo que pagar servicios, si tengo que pagar la cuota, si tengo que pagar al banco, en la universidad, cuántos ingresos tengo y cuántos son mis gastos. Eso me ayuda mucho a organizar una vida crediticia, organizar una vida ya financiera más organizada y más ajuste a cómo nosotros estamos viviendo o cómo nosotros podemos pagar nuestras cosas de acuerdo pues a nuestros ingresos. Por último, pues vamos a hablar de la función solver y el objetivo buscar B. Esas funciones, yo no personalmente no lo sabía, están en Excel. Pues es un poquito complicado buscarlas, pero se hizo el taller. La profesora Blanca nos ayudó mucho en ese tema, guiándonos de la mejor manera y pues aprendimos muchísimo acerca de ese tema. Realmente me pareció muy fácil cómo nosotros podemos organizar desde Excel una empresa, los costos de una empresa, los gastos, las tasas de interés, cómo podemos amortizarlas de una manera muy sencilla. Muchas veces tenemos, como lo dije antes, las herramientas a la mano y no las sabemos aprovechar, ya sea por falta de conocimiento, ya sea porque no lo querramos o porque nunca lo hemos hecho y no exploramos más allá de nuestras habilidades, de lo que ya sabemos, no indagamos para mejorar las cosas. En lo personal yo lo voy a hacer, voy a indagar más acerca de estas herramientas. En el taller que ella nos dejó, pues pudimos evidenciar muchísimas cosas excelentes, muy buenas para las empresas, para el área personal, para organizar los costos de venta de una empresa. Muy genial las funciones, se, cómo se parametrizaban la información que nos pedía el problema. Era muy sencillo y muy fácil de hacer y la información quedaba muy bien. Ya para finalizar, ya en lo personal aprendí muchísimo a cómo manejar mis finanzas, a cómo sacar una cuota de interés, valor presente, valor futuro, muchos métodos de inversión, la importancia que es tener clara estos conceptos y saber aplicarlos en su momento.
Claro, porque podemos tener claros los conceptos, pero si no sabemos cómo aplicarlos, cómo hacer buen uso de ellos, pues no estamos cumpliendo la tarea a la perfección, como debería ser. Todo eso aprendimos en este semestre, ya